Buenas tardes, hablábamos ayer del pueblo más bello de España, de Guadalupe, y dentro de Guadalupe de su real monasterio, un cenobio fastuoso que nos da noticia del poder que alcanzó durante el final de la Edad Media y la Edad Moderna, estando los jerónimos a cargo del mismo, y que desde 1993 es patrimonio de la humanidad. Dentro del mismo se da culto a una Virgen Negra que dice ser el verdadero retrato de Nuestra Señora realizado por San Lucas, la Virgen de Guadalupe, la morenita que decimos los que llevamos desde niño con ella en nuestra fe, a la que elevamos nuestra plegaria. Pues bien, una advocación universal hoy, desde que se descubriera el Nuevo Mundo y se bautizase a una de sus islas, de las primeras en ser incorporadas a la corona de Castilla, con el nombre de Guadalupe. Una advocación universal que cuenta con santuarios en su honor, bajo su dedicación en toda América. También en Europa, la Virgen de Coden de Polonia, por ejemplo. Dentro de nuestra nación, en Rianxo, en Fuenterrabía, en Murcia, en Úbeda, es universal. Y universalidad es lo que promete la posesión de un objeto desde tiempos muy antiguos a quien se haga con él. La sagrada lanza. Ese objeto que ha traído sin sueño a todos aquellos que deseaban dominar el mundo y que no es sino una enseña de poder. La sagrada lanza es un símbolo de poder, un símbolo de imperio que, tenido por talismán, refuerza la creencia de aquellos caudillos de que pueden dominar el mundo. Vamos a tratar de qué tradiciones se articulan en torno a este sagrado objeto que tiene precisamente como punto de partida, aparece por primera vez en un escenario singular, el Monte Calvario. La sagrada lanza aparece mencionada en el Evangelio de San Juan cuando dice: los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpla la Escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Pues bien, esta es la referencia a la Santa Lanza en los Evangelios. Un momento en el que se ha querido ver cómo surge de la metáfora de la lanzada la Iglesia. La emanación del costado del Señor de sangre y agua ha sido interpretada teológicamente como el nacimiento de la Iglesia. Del Redentor nace la Iglesia, surge la Iglesia.
el agua y la sangre no designarían sino a los sacramentos del bautismo y de la Eucaristía. Del mismo modo, se argumenta que el costado de Adán surge Eva, del costado del Hijo del Hombre surge la Iglesia en ese preciso momento en el que se ha producido ya la muerte del Señor, y un soldado de los allí presentes, para asegurarse de que está muerto, por si no procede realizarle la práctica romana que se llama crurifragium, acelerar su muerte quebrándole las piernas al crucificado, le traspasa con su lanza, comprobando que el Señor había muerto y convirtiendo al sujeto de inmediato. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Ese soldado ha merecido, según el apócrifo de Nicodemo, el nombre de Cayo Casio Longino. Es un texto apócrifo en el que ya se pone nombre a este soldado que realiza ese gesto de convertirse una vez que traspasa el costado del Señor con una lanza. Una lanza que tendría una protohistoria. Si en la historia de la que nos vamos a ocupar entra en el Monte Calvario, en la protohistoria entrará a través de una tradición judeo-cristiana. Una tradición que dice que antes de ser utilizado ese objeto talismán en el Gólgota, habría sido utilizada por el pueblo judío del Antiguo Testamento. Sería la lanza de Fineas, en memoria de la que este profeta hizo forjar como símbolo de poder, haciéndola depositaria de poderes sobrenaturales. Sería la lanza, pues, creada, forjada por Fineas, que se veneraba entre los objetos sagrados del templo de Jerusalén. Con esta misma lanza, Josué habría apuntado a las murallas de Jericó cuando se desplomaron. Con esta misma lanza, según esta tradición, Saúl, celoso, estuvo a punto de traspasar a David cuando éste estaba haciendo cuerpo en una cueva y arrepintiéndose en el último momento. Y con esta lanza sería con la que expresara Herodes su poder en el momento en que dio la orden de acabar con los santos inocentes, con los niños inocentes, para quitarse del medio al niño Jesús. Pues bien, esta misma lanza sería, según esta tradición judeocristiana, la que reaparece en el Calvario. Cuando Pilato dio permiso para que quebraran las piernas a Cristo, a fin de que pudiesen quitar los cuerpos del lugar de la crucifixión, el oficial de la guardia del templo la habría trasladado, la lanza de Fineas, la habría trasladado a la cumbre del Calvario como insignia de autoridad de el hijo de Herodes el Grande. Una vez allí, un soldado romano la habría usado para lancear al Señor. Distintas tradiciones hacen derivar distintos objetos que se enseñan en la actualidad con el nombre de Sagrada Lanza. Se muestran como reliquias, pero evidentemente todas no pueden serlo, y ojalá lo fuese alguna. Una tradición hace derivar la llegada de la Sagrada Lanza desde Jerusalén a Constantinopla, y desde Constantinopla, como vamos a ver, ya da lugar
a distintos de estos objetos sagrados. En Jerusalén, desde luego, se la muestra en el siglo VI, en el año 570, el peregrino anónimo de Piacenza dice haberla visto en la Basílica del Monte Sión, la lanza con la cual perforaron el costado de Jesús, junto con otras reliquias. Y esta lanza aparece también mencionada en el breviario del Santo Sepulcro como existente en la Ciudad Santa. Su presencia allí es igualmente atestiguada por Casiodoro en el siglo VI, y también en el siglo VI aparece como mostrada en Jerusalén en los viajes de Gregorio. Un Gregorio que por otra parte no estuvo en Tierra Santa, pero da fe de que en los santos lugares se muestra una santa lanza. Esa sagrada santa sería capturada por los persas cuando Cosroe II, en el año 615, toma Jerusalén. Sus reliquias son capturadas, pero según el Crónicos Paschale, la punta de la lanza que se había quebrado ya, y es importante lo de que se había quebrado, fue dada ese mismo año a el obispo Nicetas, el cual la llevó en cuanto pudo a Constantinopla. En Constantinopla aparece en el año 1204 en la iglesia de Faros como parte de la colección imperial, junto con la corona, la túnica sagrada y 2 de los clavos de la cruz. Pues bien, una vez situada allí en Constantinopla, es donde se bifurca la pista de la sagrada reliquia. Por un lado, se dice que fijada en un icono, fue vendida por Balduino II de Bizancio a Luis IX de Francia, y que éste, una vez en Francia el sagrado objeto, la depositó en la Sainte-Chapelle de París, en la Sagrada Capilla de la capital francesa. Allí habría estado hasta que se retiró de este lugar con ocasión de la Revolución Francesa. Las reliquias depositadas hasta entonces en la Santa Capilla fueron llevadas a la Biblioteca Nacional, y es allí donde ya se pierde la pista. No se vuelve a saber nada de la sagrada lanza de la Santa Capilla de París. Pero en plena Edad Media, en el 1357, Mandeville dice que había visto la cuchilla de la sagrada lanza tanto en París como en Constantinopla, y él mismo dice que la porción que vio en Constantinopla era más grande que la que se podía ver en la capital francesa. Luego tenemos la sagrada lanza, la sagrada reliquia, dividida en 2. Una terminó en París y terminó seguramente de mala manera, porque no hemos vuelto a saber de ella. Y la otra parte, que había quedado en Constantinopla, fue a parar a Roma. ¿Por qué fue a parar a Roma? Pues porque había sido regalada por el sultán Bayaceto al Papa. En el año 1439 cae Constantinopla en manos musulmanas
guiada la tropa, el ejército sarraceno, por Mehmed II. A su muerte en 1481 se entabla una lucha por el trono de Mehmed II entre dos de sus hijos, el mayor, Bayazid, llamado Bayaceto normalmente, y otro llamado Cem. Cem es refugiado en la isla de Rodas tras su derrota por Bayaceto. Los caballeros de Jerusalén de la isla de Rodas le acogen y, como a su hermano le interesa mantenerle lejos del trono, Cem vivirá hasta su muerte en tierra cristiana, en Francia y finalmente en Roma, bajo la custodia del Papa, donde fallecería con el andar del tiempo. Con tal de mantenerle lejos, en el año 1492, el sultán de Constantinopla, Bayaceto, habría regalado a Inocencio VIII el hierro de la lanza con la que nuestro Señor fue traspasado, que no es sino la porción que casaba con la de la Santa Capilla de París. Ese trozo de lanza llegó a Roma con multitud de honores, el Papa salió a recibirle y desde entonces se custodia como una de las grandes reliquias del Vaticano. Uno de los 4 pilares sobre los que se asienta la gran cúpula de San Pedro del Vaticano está dedicado a Longinos, como lo estaba a la Verónica, otro de ellos, en aquel caso bajo una escultura de Santa Verónica que habíamos dicho que hizo Francesco Mocci, se guardaba, se custodiaba la Santa Verónica romana. Pues bien, en otro de los pilares, bajo una escultura de San Longinos debida a Bernini, se custodia la reliquia de la Santa Lanza que llegó a Roma como obsequio de Bayaceto a Inocencio VIII. Desde entonces, durante muchos siglos, la Santa Lanza o Santa Lancha ha acompañado a la Verónica en sus múltiples ostensiones. Se apuntaba con la lanza al pueblo a una primera seña y a otra segunda señal se desplegaba el velo de la Verónica que conserva el Vaticano. Esta lanza de Roma, dice otra vertiente legendaria, llegó a ser en su día propiedad de San Mauricio e incluso se la hace en poder no solo de San Mauricio, el comandante de la legión tebana, sino también del emperador Constantino, quien la habría utilizado en la batalla de Puente Milvio para derrotar a Magencio. Leyenda. Con este signo, bajo este signo, vencerás. Fue lo que se le dijo al emperador Constantino. Y ese signo era la cruz. La cruz. La lanza, al querer de esta tradición, ayudó también en aquella batalla de Puente Milvio. Pues bien, hasta aquí la tradición que nos da noticia de una serie de lanzas. Por lo pronto, la que se conserva en Roma y la que se conservaba en el propio París. En relación con las dos, que tienen una relación íntima, ya lo hemos dicho, desde que llegaran ambos fragmentos siendo una sola pieza a Constantinopla, o por lo menos las partes de una única pieza,
nos dicen en el siglo XVIII, el Papa Benedicto XIV, tras haber obtenido un dibujo exacto de la santa reliquia que se conservaba en París, en la Santa Capilla, dice el pontífice Benedicto XIV que una vez habiéndola comparado con la reliquia romana, son del todo compatibles, forman una sola cuchilla, y se muestra satisfecho de haber podido llegar a esta comprobación. Más leyenda tiene la que se muestra como Santa Lanza de Viena. La Santa Lanza de Viena aparece como un objeto de poder que quitó el sueño a Hitler hasta que la consiguió. La consiguió durante el tiempo que la pudo tener y no de mucho le sirvió. Es un objeto de poder, decimos, que han ambicionado los grandes caudillos que han tenido la idea de imperio, de dominio, de universalidad, entre otros Adolf Hitler, pero antes de él había formado parte también del tesoro del Sacro Imperio Germánico, de otros emperadores, otros que tenían la universalidad como objeto. Con Carlomagno aparece la insignia de poder que supone la Sagrada Lanza entre las insignias de los emperadores del Sacro Imperio, en el tesoro del Sacro Imperio. El Papa León III había desempolvado el título de emperador que ya no se utilizaba hacía tiempo y nombra a Carlomagno emperador. Una tradición hacía derivar la Santa Lanza en poder de Carlomagno como herencia de su hijo, Carlos Martel, el caudillo franco que la habría utilizado en Poitiers para detener el paso a el Islam. En el año 732 venció en Poitiers, en plenos Pirineos, al ejército musulmán, impidiendo el paso de la fe musulmana al interior de Francia. Pues bien, a la muerte de él habría ido a parar este sagrado objeto que le procuró tal victoria a su heredero, Carlomagno. Carlomagno la habría poseído siempre y le habría atribuido las 47 victorias en las que resultó héroe este emperador. Se sabe ciertamente que aparece en la época de Otón I, allá en el siglo X, como posesión de los sagrados emperadores romanos del Imperio Germánico. Y en el año 1000, Otón III, poseyéndola, entrega a Boleslav I de Polonia lo que es una réplica de la Sagrada Lanza que hoy se conserva en Viena, como vamos a ver. Esa réplica será posiblemente la que desde 1200 se muestra o se contiene en Cracovia. Una mera réplica, como otra que en su día mereció el rey de Hungría. Pero la que se tiene por original aquí entre los centroeuropeos es la de Viena. En 1084, Enrique IV la puso una banda de plata con la inscripción Clavo de Nuestro Señor añadido a la misma. Este clavo procedería también de
aquellas reliquias que habría utilizado Constantino y que le merecieron la victoria sobre Magencio. En 1273 se da noticia que se la utiliza por primera vez en una ceremonia de coronación realizada por el Papa sobre la persona del designado a regir el imperio. Alrededor del año 1350, Carlos IV tenía una funda de oro puesta sobre la de plata, ya con la inscripción no solo clavo de nuestro Señor, como ponía en la primera banda, la de plata, sino ahora en la de oro, lanza y clavo del Señor. En 1424 está ya en la colección de reliquias de Segismundo, cuando éste traslada su capital en Praga, se traslada de su capital en Praga, hace derivar la colección de reliquias a Nuremberg, a su ciudad natal, disponiendo que durante el resto del tiempo se mantenga en tal sitio, en Nuremberg. Pasa a llamarse esta colección de reliquias de Segismundo como la regalía imperial. Una regalía imperial que tuvo que ser ocultada al ejército francés cuando se aproximaba a Nuremberg, para evitar que la Sagrada Lanza, auténtico talismán que aseguraba victorias, cayese en manos de Napoleón. Es cuando se traslada todo este tesoro a Viena para su custodia y se confía el mismo al barón Van Igel. En 1806, disuelto el imperio, el Sacro Imperio Romano, la regalía imperial permaneció en poder de los Habsburgo, que pese a las reclamaciones de los concejales de Nuremberg para que se devolviese la regalía imperial a Nuremberg, no hubo forma de que tuviera lugar. Se comenzó a reconocer entonces en el sagrado objeto de la Sagrada Lanza, la lanza de San Mauricio, y como tal se la presentaba desde entonces. Se trata de una hoja partida de doble filo de 51 centímetros de largo, conservada sin su asta en el tesoro del Palacio Imperial, junto con la corona del Imperio Romano Germánico de Carlomagno y con tantas joyas. Se cree que se modeló hacia el año 800 y que procede de Carlomagno, como hemos visto, nos aseguraba la tradición, y durante el siglo XIII se le identificó tanto con Longinos como con el Santo Grial. No lo era, no sabemos si era lo uno, era lo otro, no era ninguna de las dos cosas, pero por Sagrada Lanza continuó teniéndose. En el año 1227, el propio Gregorio IX aseguró al emperador Federico II que realmente estaban en posesión de la lanza que había atravesado el costado de Cristo. Desde entonces ha quitado el sueño a los distintos caudillos que se han considerado enviados, entre otros a Adolf Hitler, el cual, con ocasión de la anexión de Austria, acaparó la misma y la mostró en distintos mítines en 1938 y en 1939 como un objeto de poder que empodera al líder que la ostenta y que le dota de esperanza para conseguir el dominio
del mundo. Tiene un carácter imperial, una vocación de universalidad, el caudillo en cuestión, y la posesión de este talismán que constituye la sagrada lanza en su imaginario, pues le hará llegar a su realización. Hitler, anexionada Austria y obtenida la Santa Lanza en el tesoro de los Augsburgo, con las insignias de los Augsburgo que se hallaban en Viena, lo que hizo fue realizar una copia exacta de la misma y devolver a la capital, a Nuremberg, la original, a la catedral de Santa Catalina de Nuremberg. Se le realizó reclamaciones de todo tipo, pidiéndole que la devolviese a Viena, mas él entendía que no, que el pueblo alemán tenía el derecho sobre las insignias de los Augsburgo y que no procedía devolverla. Lo que él tenía era una copia, una réplica, y la original estaba donde él consideraba que debía estar, donde había dicho precisamente Segismundo, el Nuremberg. Y con este pretexto no la devolvió a Viena. No la devolvió a Viena. Sin embargo, en el año 1940 tuvo que ser ocultada por él mismo en una cámara acorazada a 150 metros del suelo de tierra. Esta cámara, con objeto de distintos bombardeos, a punto estuvo de ser descubierta, porque uno de ellos dejó a la vista de todo el que quiso verlo las puertas acorazadas de la misma. Estaba practicada en un garaje de la calle del Herrero y destruido el inmueble que la ocultaba, quedaron a flor de tierra las puertas del búnker para alojar, entre otras insignias, la sagrada lanza de los Augsburgo, la sagrada lanza de Viena. Ha sido objeto de análisis posterior, pero se ha entendido que en cuanto a la originalidad del objeto, poquita. Robert Fitter, un metalurgista y técnico inglés, la examinó en el año 2003 con ocasión de un documental que se quiso hacer sobre este objeto sagrado, y retiró incluso las fundas tanto de oro como de plata que hemos dicho que la recubrían, y la dató en el siglo VII, incluso dándole las gracias, porque los poseedores pensaban que era incluso más reciente. Ahora bien, acerca del clavo martillado en la hoja, llegó a la conclusión de que efectivamente es un clavo, tanto por su longitud como por su forma, un clavo romano del siglo I. Hasta aquí lo que nos dice la historia. En cuanto a cómo llega a Viena nuevamente, pues muerto el perro, se acabó la rabia.
descubierta la cámara subterránea que alojaba o salvaguardaba de las tropas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial este sagrado objeto de poder que aseguraba, entendían los iluminados que la habían perseguido y que la habían obtenido el dominio a quien la tuviera. Decíamos que una vez descubierta por el general norteamericano Alexander Patch el 20 de abril de 1945, fue devuelta por el general Patton al mando de las tropas americanas al Museo de Hofburg en Viena, donde actualmente se la puede contemplar y es, sin lugar a dudas, la gran atracción del lugar. Existe, sin embargo, también otra sagrada lanza que dice ser la que aparece en el Evangelio de San Juan. En el año 1098, estando el ejército cruzado sumamente desanimado, en una atmósfera desalentadora, la tropa había sufrido varias deserciones, estaba sometida a una hambruna insoportable, había una desunión en el ejército entre Bohemundo de Tarento y Raimundo de Tolosa. Los resultados no eran favorables en la contienda a las huestes cristianas. Aparece un monje, un clérigo humilde, Pedro Bartolomé o Pedro de Provenza, que dice haber tenido varios sueños en una misma noche en los que el apóstol San Andrés le indica que la sagrada lanza se halla enterrada bajo el firme de la catedral de Antioquía. Ello fue un acontecimiento crucial, según los cronistas de la Primera Cruzada. Tras muchos trabajos, cuando estaban a punto ya de caer en el desaliento, efectivamente apareció lo que le habían dicho el apóstol San Andrés a Pedro de Provenza, que era la sagrada lanza. El entusiasmo se desbordó, una emoción de alegría se propagó como un contagio en toda Antioquía, hubo una unificación del espíritu cruzado, se llenó de moral la tropa cristiana y se armaron de esperanza para recuperar los santos lugares. El obispo de Puy y el conde de Tolosa, Raimundo, habían descubierto con el clérigo Pedro Bartolomé la sagrada lanza en Antioquía, donde San Andrés le había dicho que estaba enterrada. Pues una vez hallado, se redobló el ánimo cruzado. Ahora bien, no tardó mucho tiempo en cundir un rumor que se preguntaba si no sería un bulo toda esta historia, no ya por sacar beneficios económicos de quienes acudiesen a venerarla, sino por el mero hecho de tener ocasión de dar ánimo, de fortalecer la moral de la tropa cristiana. Y ante tal alboroto como se iba formando, se decide el monje Pedro Bartolomé a someterse un Viernes Santo a la ordalía de fuego para probar la autenticidad de la reliquia. Ocurrió que, pasando sobre ascuas encendidas con el hierro hallado, no soportó las quemaduras de las que resultó del todo enfermo, impedido.
y los presentes tuvieron todo como una enorme patraña que llevó al desprestigio del propio hierro que se decía encontrado bajo la catedral de Antioquía. Sin embargo, en el año 1655, el viajero Jean-Baptiste Tavernier fue el primer occidental que la vio allí en Armenia, en Echmiadzin. En el siglo XVIII, un cardenal romano, Próspero Lambertini, aseguró que es evidente que se trata de una falsificación, que se le puede llamar a ese objeto lanza, no se le puede llamar sagrada, y que no estamos en presencia de la sagrada reliquia que había quitado el sueño a tantos como habían deseado tenerla en un afán de posesión primero de la reliquia y de posesión segundo de la humanidad. Los que se creen enviados para rescatar a la humanidad, los que desean el dominio universal, los iluminados. Hasta aquí hemos llegado. ¿Es esta la pieza que atravesó el costado de nuestro Señor en el Calvario? No lo sabemos. Tampoco es imprescindible para nuestra fe. Sabemos que Cristo murió y, lo más importante, que resucitó. Es el fundamento de nuestra fe y yo le pido al Señor que mañana sigamos con vida para poder reunirnos aquí unos con otros. Hasta mañana, amigos, os quiero mucho, que Dios os guarde.